has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. Hoy les traigo el caso de un barco que jamás llegó a su destino. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. El 7 de noviembre de 1872, el barco Mari Celeste zarpó de la ciudad de Nueva York rumbo a Génova, Italia, con 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. A bordo de este barco viajaba su capitán, Benjamin Spooner Briggs, nacido el 24 de abril de 1835, su esposa Sarah y su hija de 2 años. Este matrimonio tenía otro hijo más, pero cabe decir que este hijo se quedó en casa de la abuela porque era un chico en edad escolar. Decidieron en esa ocasión no llevarlo en este viaje. Aparte de esas 3 personas, viajaban 7 tripulantes más, dando un total de 10 pasajeros. El viaje no parecía nada fuera de lo normal, hasta que el 5 de diciembre del mismo año, otro barco, un bergantín llamado Dei Gratia, divisó a lo lejos un barco. Acercándose a él, se dieron cuenta que se trataba del Mari Celeste. A este lo encontraron a 740 kilómetros al este de las Islas Azores, cerca de Lisboa. El capitán del Dei Gratia, David Redmore House, pidió a su primer oficial, Oliver Devieux, que fuera hasta este barco y escribiera todo lo que encontrara. Dentro del barco no encontraron absolutamente nada. No había ni un alma, ningún pasajero, a nadie de la tripulación. Y ahí nace la leyenda del barco fantasma, Mari Celeste. El barco Mari Celeste se construyó en Spencer Island, en Nueva Escocia, en el año de 1861, bajo el nombre de Amazon. El Mari Celeste cambió aproximadamente 3 veces de nombre, cosa que no era muy común porque el cambiarle de nombre a una embarcación trae malos augurios, es signo de fatalidad. En su primer viaje, siendo el Amazon, su capitán, Robert McClellan, enfermó de una fiebre incontrolable y murió apenas 2 semanas después de hacerse a la mar. En su segundo viaje, teniendo como capitán a John Nuding Parker, se hundió tras chocar con un velero en el Canal de la Mancha. Sufrió severos daños. Y en 1867, al mando del capitán William Thompson, fue arrastrado por una tormenta en la isla Cabo Bretón. Su destrucción fue casi completa. Su nuevo comprador pagó $1,750 por los restos de esta embarcación y gastó $8,825 para restaurarlo y cambiarle su nombre por el de Mari Celeste. Comienzan entonces a haber muchísimas hipótesis de qué es lo que pudo haberle pasado a la tripulación del Mari Celeste. Una de ellas fue que se armó un motín y que los demás tripulantes mataron al capitán, a su esposa, a su hija, huyendo ellos en el único barco salvavidas que iba a bordo de la embarcación. Otra de las teorías es que los marineros comenzaron a beber del alcohol que iba en las barricas, pero este alcohol era altamente tóxico, ya que era alcohol desnaturalizado. Entonces provocó que todos ellos tuvieran alucinaciones y que pelearan entre sí, se armara un motín y entre ellos se mataran o se lanzaran al mar debido a las mismas alucinaciones que había. Otro de los mitos es que el barco iba condenado a la desgracia, ya que era de mala suerte que en él viajaran mujeres. Otra más de las teorías es que los tripulantes fueron abducidos por seres extraterrestres. También se llegó a pensar que se hubieran perdido en el Triángulo de las Bermudas, pero esto era muy poco probable ya que el barco no pasó por ahí, no era la ruta, entonces no era posible que el Triángulo de las Bermudas hubiese tenido algo que ver con la desaparición de los pasajeros del Mari Celeste. Otra de las teorías que se llegó a pensar era que entre los 2 capitanes, el del Mari Celeste y el del Dei Gratia, habían planeado una historia para lograr hundir el barco y después cobrar el seguro. Cabe decir que los capitanes tanto del Mari Celeste como del Dei Gratia eran grandes amigos. Entonces, cuando el Dei Gratia
localiza al Mari Celeste. Una noticia muy sonada, ya que primero se hicieron muchas investigaciones para ver qué es lo que había ocurrido, porque es bien sabido que cuando se encuentra un barco en alta mar, este barco pertenece a las personas que lo encuentran. Y pues los tripulantes del Dei querían la recompensa por haber encontrado a el barco Mariceleste, ya que llevaba muchísimo dinero, se puede decir, a bordo en mercancía. Otra de las hipótesis es que fueron atacados por otro barco pirata, pero era también muy poco probable porque dentro del barco se encontraban las pertenencias tanto del capitán, de su esposa y de todos los tripulantes. No faltaba nada como de valor. Entonces esa teoría también se echó por tierra. Otra de las teorías es que el capitán se hubiese vuelto loco y hubiera matado a su esposa, a su hija, y pues los tripulantes hubieran huido. Y esto debido a que se encontró una espada, la cual tenía manchas que al principio se creyeron que eran de sangre, pero después al revisarla bien se dieron cuenta que eran manchas de óxido. Otra de las teorías fue que el capitán subió a este barco con una brújula dañada y que lo desvió de donde era su ruta, pero pues también era como poco probable porque cualquier capitán con la experiencia de él no se hubiera lanzado al mar con toda su tripulación, con su esposa y con su hija, así nomás, sin provisiones y sin agua. Cabe decir que dentro del barco había provisiones, había agua, y sí se encontró dañada cierta parte del barco. Había agua que había entrado, pero imagino que era porque después había chocado al ir a la deriva, entonces se habían dañado ciertas partes del barco, pero no era nada grave. Eso se podía arreglar, ellos podían bien seguir navegando, aun cuando esto hubiera pasado antes de que hubieran abandonado el barco. Otra de las teorías es que un calamar gigante o el famoso Kraken los hubiera atacado y hubiera acabado con todos los miembros de la tripulación. Si navegamos por internet y buscamos esta historia, siempre encontrarás que la tripulación del Dei Gratia, al subir al barco Mariceleste, se encontró con agua que estaba hirviendo en la cocina, en la estufa, que había un pollo que estaba hirviendo, que había platos servidos, que había té caliente todavía, pero resulta que esto fue mentira, porque se dice que con el paso de los años hubo personas que empezaron a decir mentiras o a ponerle de más a la historia, hasta que se tejió toda esta red de que pues había todavía comida caliente, de que había platos servidos, de que había inclusive ropa secándose, pero la verdad es que dicen que no fue así, que si bien sí estaba la alacena llena, o sea, sí había provisiones para llevar a término este viaje, no era como que acababan de, no era como que desaparecieron así de repente. Y esto también me parece como poco probable porque pues los tripulantes del Dei Gratia se hubieran dado cuenta, o sea, la embarcación no iría muy lejos si es que todavía habría pollo cocinándose. Eh, lo cierto es que hubo muchísimas hipótesis y que lo que pasó con el Mari Celeste es uno de los grandes misterios del mar, porque jamás se dio con ningún miembro de la tripulación. Hay cosas que para mí pueden resultar un poquito más creíbles, como que a lo mejor los marineros comenzaron a beber del alcohol y sí tuvieron alucinaciones y atacaron a el capitán. Pero también cabe decir que cuando encontraron al barco no había señales de violencia. Entonces sí es como, qué pasó con todos y qué fue lo que hizo que el capitán decidiera que toda la tripulación, junto con su esposa y su hija, huyeran de este barco. Sobre todo porque si se fueron en el barco salvavidas. Si el barco salvavidas hubiera estado allí, pues entonces a lo mejor las hipótesis serían otras. Pero el barco sí partió, o sea, la tripulación sí se fue. Entonces sí queda como que muchos misterios por resolver, pero pues ya han pasado muchísimos años y al parecer será otro de los misterios que se trabó el mar. Y esta
Ha sido la historia de la Semana de Misterio, el Mari Celeste, el barco que jamás llegó a su destino. Y nos vemos en la próxima, desde algún lugar en el tiempo.